Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para explicar economía, para entender la economía, aprovechando las noticias de la actualidad. Y hoy, como no podía ser de otra forma, vamos a hablar de impuestos, vamos a hablar de expolio, vamos a hablar, amigos, de robo estatal en forma de impuestos. Arranca la campaña de la renta y es momento de hacer cuentas con Hacienda. Vamos a hablar también, a tratar el nuevo impuesto al trabajo que está desarrollando el gobierno para mantener las pensiones públicas. También vamos a explicar cuántos impuestos pagamos realmente los españoles, cómo España se está convirtiendo en un infierno fiscal y los abusos y atropellos de la agencia tributaria. Así que arrancamos. Llega la dolorosa. Hay un dicho que dice que en la vida solo hay dos cosas seguras: la muerte y los impuestos. Pues bien, es el momento de pagar impuestos, es el momento de hacer cuentas con Hacienda, liquidar cuentas con Hacienda. Arranca la campaña de la renta correspondiente al ejercicio 2023. Ha arrancado esta misma semana. Llega, por lo tanto, la dolorosa. Hacienda no perdona, jamás, nunca. Arranca, como digo, la campaña de la renta 2023 y desde el pasado miércoles todos los contribuyentes que estén obligados a presentar la declaración pueden comprobar sus respectivos borradores o presentar sus respectivas declaraciones, como digo, a partir del pasado miércoles, a través del programa específico que ha puesto la agencia tributaria para ello, Renta Web, y la aplicación móvil de la agencia tributaria. Los contribuyentes ya podéis acceder al borrador de la liquidación del IRPF para, una vez modificado o bien confirmado, proceder a la devolución o el pago correspondiente. A partir del 7 de mayo podrá hacerse la declaración también por teléfono. Hasta ahora, única y exclusivamente por vía telemática o a través de esa aplicación móvil. Pero a partir del 7 de mayo también se puede hacer por teléfono y desde el 3 de junio también se puede realizar de manera presencial en las oficinas de la agencia tributaria. Recordad, la declaración de la renta se podrá presentar hasta el próximo 1 de julio. Bien, hasta aquí la información, hasta aquí la noticia. Arranca la campaña de la renta. Pero ahora vayamos a analizar o a explicar cuáles son las trampas que utiliza el Estado con este sistema de declaración del IRPF. Fijaos, la agencia tributaria prevé ingresar en esta campaña cerca de 19.000 millones de euros, que es un 12% más que el año pasado, y prevé devolver algo más de 11.000 millones de euros, que es un 2% menos que el año pasado. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué pasa? ¿Que Hacienda solo ingresa 7.000 millones de euros? Porque si pretende ingresar 19.000 millones, que son las declaraciones a pagar, y pretende o prevé devolver 11.000 millones, que son las declaraciones a devolver, la diferencia es de unos 7.000 millones de euros. ¿Es eso única y exclusivamente lo que ingresa Hacienda por el impuesto sobre la renta? La respuesta es evidente, no. Eso es muy poco dinero para el nivel de gastos que tiene el Estado español. ¿Cómo funciona realmente el impuesto sobre la renta, el famoso IRPF? Pues bien, a través, y esta es la frase o la palabra clave, el concepto clave, a través de las retenciones. Las retenciones es el porcentaje de tu sueldo que te retiene tu propia empresa, tu propio pagador, y que ingresa mes a mes en la agencia tributaria. Las empresas en España actúan como intermediarias de Hacienda, no por voluntad propia, no porque quieran, sino porque lo establece así la ley. Cuando tú eres un asalariado, cuando trabajas para una empresa, lo que hace la empresa es te aplica, o también en la administración pública, con los funcionarios, con los empleados públicos, el pagador te aplica una retención.
en base a tu nivel de renta. Según tu nivel de renta tienes que pagar un tipo u otro de IRPF y por lo tanto se te aplica una retención. Es un cálculo estimado, un cálculo aproximado. Y en este caso lo que hacen las empresas es que previamente a que hagan la transferencia a tu cuenta bancaria hacen una retención y ese dinero ni lo hueles. Va directamente a las arcas del Estado. ¿Cuál es la trampa? En este caso, pues que muchos contribuyentes no se dan cuenta, no son conscientes del dinero que realmente están pagando a Hacienda en forma de IRPF. Fijaos, ¿cuánto recauda el impuesto sobre la renta al año? En el año 2022, el impuesto sobre la renta recaudó cerca de 110.000 millones de euros. 110.000 millones de euros. Por lo tanto, la declaración que ahora tenemos que hacer sirve para liquidar las cuentas con Hacienda. Es decir, durante todo el ejercicio 2023, tu pagador, tu empresa, te aplica una serie de retenciones y ese dinero va directamente a Hacienda. Pero es un cálculo aproximado, porque va a depender en última instancia de cuáles sean tus ingresos reales durante todo el año. Por lo tanto, hay ciertas discrepancias. Con la declaración que comienza ahora, con la campaña de la renta que comienza ahora, el objetivo nosotros es que liquidar las cuentas, ver si ese cálculo, si esas retenciones que se han hecho durante todo el año pasado son correctas o no. Si te sale a devolver, si la declaración del IRPF te sale a devolver, significa que durante el año pasado has pagado más impuestos, has pagado más IRPF del que deberías, del que estás obligado. Y si la declaración te sale a pagar, significa lo contrario, es decir, has pagado menos de lo que deberías y por lo tanto le debes dinero a Hacienda. Y ahora es cuando tienes que pagar a través de esta declaración. Por lo tanto, primera trampa. La devolución, las devoluciones en la declaración de la renta no son un motivo de alegría. Claro, esta es una paradoja. Todo el mundo, y de hecho así ha sucedido esta misma semana, cuando arrancó la campaña de la renta, muchos contribuyentes que ya tenían el borrador, accedieron a través de la web o accedieron a través de la aplicación móvil de la agencia tributaria y para comprobar si les salía a devolver y por lo tanto solicitar de inmediato el dinero. Una gran alegría, ¿no? Hacienda me devuelve dinero. Hacienda nunca devuelve dinero. Hacienda lo que no hace es regalar ni un solo duro. Y por lo tanto es una alegría falsa, porque cuando esa declaración te sale a devolver significa que has pagado de más, que Hacienda te ha cobrado más de lo que debería o que tú has pagado más de lo que deberías. Por lo tanto, no es ningún motivo de alegría. Hacienda te ha quitado más dinero y por lo tanto ahora, en base a la ley, en base a los tipos establecidos, por ley está obligado a devolvértelo. En eso consiste la devolución. Por lo tanto, es una alegría falsa o no debería ser, como digo, motivo de alegría. Pero Hacienda juega con eso, juega con que te devuelve dinero. Qué buena es Hacienda, qué bueno es el Estado, qué buenos son nuestros políticos, que cuando llega la declaración, tranquilo, te sale a devolver. No, has pagado un dineral durante todo el año pasado. Ni siquiera eres consciente del dinero que has pagado porque la empresa te lo retiene de forma automática y tú no te fijas muchas veces en cuánto te retiene Hacienda, en cuánto dinero se va directamente al pago del impuesto sobre la renta. Y luego, cuando haces la declaración y te sale a devolver, te llevas una tremenda alegría y dices, qué buena es Hacienda, qué bueno es el Estado. No, es que has pagado de más. No solo has pagado un dineral, sino que has pagado más de lo que deberías y ahora, por lo tanto, Hacienda está obligado a devolverte esa diferencia. Segunda trampa, importante, muchísimo cuidado con los borradores del impuesto sobre la renta, porque normalmente incluyen fallos, no tanto fallos, sino que pequeñas trampas por parte de la agencia tributaria porque hay multitud de deducciones, hay multitud de bonificaciones, hay multitud de casuística, de casos concretos, condiciones muy particulares en función de cada contribuyente, si tiene o no tiene hijos, si está en alquiler o tiene un piso en propiedad, si realiza determinados gastos, si aporta dinero a planes de pensiones o no.
Es decir, hay muchas particularidades propias de cada contribuyente que te permite ahorrar dinero, que te permite ahorrar el pago de impuestos, pero los borradores no se incluyen todos. Y si tú directamente supervisas el borrador y le das a aceptar, sin más, sin comprobar si está o no bien hecho por parte de Hacienda, en muchas ocasiones te vas a llevar la sorpresa de que estás pagando de más, de que no se te están aplicando de forma automática determinadas deducciones, determinadas ventajas, determinadas bonificaciones que son muy específicas. Específicas además del sitio donde resides, porque luego las comunidades autónomas también tienen competencia sobre este impuesto y aplican deducciones muy diferentes en función de cada región. Por lo tanto, es muy importante que revises, que supervises tu declaración de la renta para no llevarte sorpresas y pagar ni más ni menos de lo que tienes que pagar. Que tengas que pagar lo que establece la ley, pero no le regales dinero a Hacienda, ya te está quitando en demasía. Segunda trampa, por lo tanto, a tener muy en cuenta, mucho cuidado con los borradores. Tercera gran trampa propia de esta misma campaña de la renta. Pues bien, la tercera trampa consiste en que las rentas entre 22.000 y 32.500 euros, que es donde se concentran fundamentalmente las clases medias, las rentas medias, donde se concentra básicamente el grueso de los contribuyentes, este año pagarán hasta 1.000 euros más de IRPF. ¿Por qué? Pues precisamente por las retenciones. Resulta que el gobierno, nuestro querido gobierno, el año pasado, aprovechando las elecciones, redujo las retenciones que había que aplicar en las nóminas por el pago del IRPF. Insisto, en plena campaña electoral. Pero sin modificar los tipos, sin modificar el impuesto. Tú tienes que pagar lo mismo, pero la retención que se te aplicaba a la nómina se redujo por ley. ¿Para qué? Para que tú ingresaras más dinero en tu cuenta bancaria. Ni más ni menos, aprovechando que había unas elecciones muy cerca. Es decir, con el único y exclusivo fin de comprar votos. Esto lo hizo el gobierno, insisto, el año pasado. Pero ahora, precisamente porque se te retuvo menos dinero durante el pasado ejercicio, sin que se modificara el impuesto, ahora tienes que pagar más para completar lo que falta. Por lo tanto, en esta declaración, a muchos contribuyentes se van a llevar la ingrata sorpresa de que tienen que pagar o de que se les devuelve menos dinero que el que se le devolvió en años previos, precisamente por esta trampa puramente electoralista del gobierno. Es muy fácil de entender. Un ejemplo, pagas 5.000 euros de IRPF en función de tu nivel de ingresos. Si adelantas 5.000 euros en forma de retenciones, pues ahora en la declaración pagas 0. Pero si has adelantado 4.000, porque se te ha retenido menos, ahora tienes que pagar la diferencia, que son 1.000 euros hasta llegar a los 5.000. Pues bien, esta es la sorpresa, la sorpresa negativa que se van a llevar muchos españoles con esta declaración de la renta. Ahora bien, ¿cómo se reparte el pago del IRPF? Es decir, ¿quién paga qué? Y esto es importante. El IRPF es un impuesto que grava la renta que se ha obtenido a lo largo de un año, teniendo en cuenta las circunstancias personales y familiares de cada persona. Estos son los tramos que se aplican sobre la renta. Atentos. Bien, ¿cómo se reparte el impuesto sobre la renta? Es decir, ¿quién paga qué? El impuesto sobre la renta grava la renta que se ha obtenido a lo largo de un año, teniendo en cuenta las circunstancias personales y familiares de cada persona. Y son básicamente dos tipos. El impuesto a la renta se divide en dos partes. Los tipos que se aplican a las rentas procedentes del trabajo y las que se aplican a las rentas procedentes del ahorro. Los tramos y los tipos relativos a las rentas de trabajo son los siguientes. Aquí vemos la tabla y vemos cómo se aplica un tipo diferente en función de cada tramo de renta. En este caso, los tipos oscilan entre el 19% como mínimo y el 47% como máximo. El 19% hasta 12.450 euros
y el 47% que se aplica a partir de los 300.000 euros de renta del trabajo. Ahora vamos a ver los tramos sobre las rentas del ahorro, es decir, los ingresos procedentes del capital, por ejemplo, la venta de acciones o la venta de deuda pública. Pues bien, entre otros activos. Pues bien, en este caso los tipos son algo inferiores. Oscilan entre el 19% como mínimo y el 27% como máximo, y los tramos son también diferentes. El 19% se aplica hasta las rentas de 6.000 euros al año y el 27% se aplica a las rentas de más de 200.000 euros al año. Y esto se paga de forma escalonada, por tramos. Fijaos, el contribuyente no tributa por la totalidad de sus ingresos al tipo de retención más alto. Es decir, una persona que gane más de 300.000 euros no significa que Hacienda le quite el 47% de esos 300.000 euros, sino que los porcentajes, los tipos del IRPF, se van aplicando uno a cada tramo, empezando por el inferior. Por ejemplo, si una persona ingresa 22.000 euros al año, no paga por el IRPF al 30% de ese total, sino un 19% por los primeros 12.450 euros, un 24% de los siguientes, 7.750 euros en el segundo tramo y un 30% de los restantes 1.800 euros en el tercer tramo. Es decir, se va aplicando de forma escalonada y así sucesivamente. Ahora bien, ¿quién paga qué? Estos son datos del año 2022. Fijaos en esta tabla. Aquí se distribuye el pago del impuesto sobre la renta del año 2022. En ese ejercicio hubo un total de 22 millones de declaraciones de la renta, es decir, más o menos un volumen similar al de los trabajadores. Las rentas bajas, las que se sitúan entre los 0 y los 21.000 euros al año, suman 12,8 millones de contribuyentes, es decir, el 57% del total. Y se recaudó en estas rentas bajas 8.200 millones de euros, que es el 9% de la recaudación total, a una media de 2.000 euros al año. Es decir, las rentas más bajas pagaron en el IRPF una media de 2.000 euros al año. Y aunque son muchos, 12,8 millones de personas o 12,8 millones de declaraciones, recaudan muy poco, tan solo 8.200 millones de euros, es decir, el 9% de la recaudación total. ¿Qué pasa con las rentas medias? Las rentas medias son las comprendidas entre 21.000 y 60.000 euros al año. Pues bien, aquí se sitúan cerca de 8,1 millones de contribuyentes, el 37% del total. Pues bien, aquí se recaudó, aquí es donde se concentra el grueso de la recaudación del impuesto sobre la renta. Estamos hablando de 50.000 millones de euros, cerca del 52% de la recaudación total de este impuesto. Y en este caso, los contribuyentes de media pagan entre 4.000 y 8.000 euros por persona, por contribuyente. Si os fijáis, aquí es donde se concentra el grueso de la recaudación, casi 50.000 millones de euros en las rentas medias, en las clases medias. 50.000 millones de euros, que es el 52% de la recaudación total de IRPF. Y estamos hablando de cerca de 8 millones de contribuyentes, el 37% de todos los declarantes de IRPF. Pero fijaos que esto es lo más llamativo en las rentas altas. Las rentas altas, es decir, aquellos contribuyentes que ingresan, que ganan más de 60.000 euros al año, son tan solo 1 millón en España. Tan solo 1 millón, que es apenas el 4,5% de los contribuyentes, apenas el 4,5% de los declarantes del IRPF. Pues bien, estos contribuyentes
estos contribuyentes pagaron 39.000 millones de euros en IRPF, es decir, el 40% de la recaudación total. De media, pagaron entre 24.000 y 500.000 euros por persona. Fijaos en el dato, es decir, apenas las rentas altas, las rentas más altas, que apenas representan el 5% de los contribuyentes, pagan el 40% del IRPF. Son, por lo tanto, los que más pagan. El 4% explica el 40% de la recaudación. Mientras que, en el caso de las clases medias, el 40% de los contribuyentes explican el grueso de la recaudación del IRPF, el 52%. Pero en realidad donde más se recauda es en el tramo de las rentas altas. Los más ricos pagan muchísimos impuestos, porque siendo tan pocos, apenas 1 millón, apenas el 4,5% de los contribuyentes, sin embargo, representan el 40% de la recaudación. Este es el dato que no te va a dar y no te va a explicar ningún gobierno, y aún menos Hacienda. Pero ahora vamos a entrar en la gran pregunta: ¿cuántos impuestos pagamos realmente los españoles? ¿Cuántos impuestos pagamos realmente en España? ¿Cuántos impuestos paga realmente el contribuyente medio, el español medio? Pues bien, el IRPF es solo una parte del pastel. Es un impuesto muy importante, pero no es el único. Para ello nos vamos a centrar en el impuestómetro, un informe que acaba de publicar el Instituto Juan de Mariana, en donde se analiza la carga fiscal real en España, es decir, cuántos impuestos pagamos realmente los españoles. Fijaos en el siguiente gráfico. Aquí está más o menos resumido el porcentaje o la carga fiscal que paga un español medio, con un sueldo medio. El sueldo medio real en España ronda los 35.000 euros al año. Con sueldo real me refiero a incluyendo cotizaciones sociales, las cotizaciones que paga tanto la empresa como el trabajador. Estamos hablando de cerca de 35.000 euros al año. Pues bien, de esos 35.000 euros al año, las cotizaciones se van a cerca de 10.000 euros. Las cotizaciones que paga la empresa rondan los 8.200 euros, mientras que el trabajador paga 1.700 euros. Es decir, solo en cotizaciones el gobierno se queda el 28% de tu sueldo real. En IRPF, la media, pagas cerca de 3.800 euros, es decir, el 11% de tu sueldo. En IVA se van 1.450 euros de media, el 4% de tu sueldo real. Y en el impuesto a bienes inmuebles, en caso de que seas propietario de una vivienda, se van cerca de 280 euros al año, el 0,8% de tu sueldo real. Por lo tanto, ¿cuál es el dato? ¿Cuál es la conclusión? Lo relevante, la clave, es que Hacienda se queda el 44% de tu sueldo real, cerca de 15.500 euros. Eso es lo que cuesta el Estado en España. Eso es lo que te roba Hacienda anualmente. Ese es el volumen real de impuestos que paga un español medio. Cerca del 44% de tu sueldo se va en el pago de impuestos. Te quedan, para ti, única y exclusivamente, menos de 20.000 euros al año. De 35.000 a 20.000. Y si a eso le sumas otros impuestos, impuestos sobre el ahorro, impuestos sobre las herencias, impuesto de patrimonio, impuestos especiales, la carga fiscal en España supera el 50%. Es decir, trabajas la mitad del año única y exclusivamente para pagar impuestos. En España tenemos una gran tragedia. La gran tragedia es que tenemos el gobierno más expoliador de Europa. Sánchez es el presidente que ha aplicado la mayor subida de impuestos de la historia reciente de España. Y prueba de ello es que España es el país donde más han subido los impuestos, la carga fiscal, desde el año 2019. El país de Europa donde más han subido los impuestos. Fijaos,
Esto es lo que recauda el Estado español cada año en impuestos, más de 500.000 millones de euros. Estos 500.000 millones de euros, 500.000 millones de euros, representan el 38% del PIB, del Producto Interior Bruto. En el siguiente gráfico vemos que esos 500.000 millones, en comparación con el PIB, representa el 38%. Es lo que se conoce como presión fiscal. Pues bien, esa presión fiscal ha subido de forma muy sustancial en los últimos años, tal y como vamos a ver en el siguiente gráfico. En concreto, la presión fiscal en España bajo el mandato de Sánchez ha subido 3 puntos. 3 puntos del PIB. Ha pasado del 35% del PIB al 38% del PIB. Es el país de Europa que más ha subido los impuestos, que más ha subido la presión fiscal. La media comunitaria, el resto de países de la Unión Europea, la presión fiscal durante estos últimos años, desde el año 2019, apenas ha subido un 0,1%. En España la presión fiscal ha aumentado 3 puntos, un 3% del PIB. Es decir, la presión fiscal en España, los impuestos en España han subido 30 veces más que en el resto de Europa. Es una auténtica barbaridad. ¿Y dónde se concentra esta subida de impuestos? Lo vemos en el siguiente gráfico. Fundamentalmente, esos 3 puntos de PIB de carga fiscal adicional se reparten de la siguiente forma. En el IRPF, que es lo que más ha subido, 1,3 puntos, cotizaciones a la Seguridad Social, 0,5 puntos, y por lo tanto 2 de cada 3 euros de subida han recaído sobre las familias, porque básicamente las familias pagan IRPF y cotizaciones sociales. Hacienda recauda hoy 73.000 millones de euros más que en el año 2019. 73.000 millones de euros más. Pues bien, si esos 73.000 millones los dividimos entre todas las familias españolas, nos sale a que bajo el gobierno de Sánchez, las familias españolas hoy pagan 3.900 euros más al año en impuestos que en el año 2019. Y si lo dividimos por personas, por la población española, el resultado es que hoy por hoy los españoles pagan 1.500 euros más en impuestos que en el año 2019. ¿Y esto por qué? Pues básicamente porque Sánchez ha subido 69 impuestos. Ha subido impuestos 69 veces. Y entre otras cosas no ha deflactado el IRPF para adaptarlo al aumento de precios. De media, Sánchez ha creado o subido un impuesto cada mes desde que está en la Moncloa. Bueno, pues para tratar estas y otras cuestiones vamos a hablar con un gran economista, un experto, Santiago Calvo, que además es analista del Instituto Juan de Mariana. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Manu? Gracias por la entrevista. Oye, me gustaría comentarte que nos explicaras un poco algunos de los mitos que pesan sobre la fiscalidad en España. Por ejemplo, en general se pagan pocos o muchos impuestos en este país. Bueno, la verdad es que esta pregunta me gusta mucho porque existe un gran mito, como bien decías en la pregunta, que acerca de la cantidad de impuestos que se pagan en España. Tenemos una izquierda que se preocupa mucho por la presión fiscal, que es un indicador que está muy bien porque es muy fácil de interpretar, que es la cantidad de impuestos que se pagan en un país en relación a su riqueza, a lo que se produce. Y es cierto que aquí en España pues, estamos por debajo de la media de la Unión Europea, 38% del PIB frente al 41% que se paga en Europa. Pero el problema de este indicador es que si nos quisiésemos parecer a los países de nuestro entorno, tenemos que subir impuestos que quizás no guste tanto
a los hogares, a las familias, a las clases medias que la izquierda pues pretende defender, ¿no? Porque estaríamos hablando de subir impuestos como el IVA, el IRPF o las cotizaciones sociales. Ahí está el grueso, el diferencial de los impuestos que se pagan en España con respecto a Europa. Porque además este indicador es bastante mediocre a la hora de medir los impuestos que realmente pagan los ciudadanos, los contribuyentes. Podemos poner un ejemplo que de hecho aparece en ese informe del impuestómetro que publicó esta semana el Instituto Juan de Mariana, coincidiendo con el inicio de la campaña de la renta. Y es que en Alemania los alemanes tienen una renta per cápita 11.000 euros superior a la de los españoles. En cambio, en cuanto a presión fiscal, la renta per cápita 11.000 euros superior la alemana a la española, pero en cambio la presión fiscal es un 4% superior, 4 puntos porcentuales superior a la alemana a la española. Aquí vemos que los españoles pagamos más de lo que nos correspondería según nuestro nivel de renta. Es más, en ese informe del Instituto Juan de Mariana se indica, se cuantifica que si quisiésemos tener el esfuerzo fiscal de los alemanes, los españoles deberíamos pagar 6.500 euros en impuestos menos. Es decir, tenemos un esfuerzo fiscal muy superior a lo de los alemanes, a pesar de que la presión fiscal, eso es cierto, de los alemanes es mayor. Entonces, la clave no es subir impuestos para mejorar la recaudación, es el gran objetivo que tiene Pedro Sánchez desde que ha llegado a la Moncloa. Yo creo que es el único aspecto en el que no ha cambiado de opinión, esto de que quería equipararse o equiparar la presión fiscal española a la europea. Bueno, pues lo que estamos comprobando es que los españoles, con Pedro Sánchez, pagamos muchos más impuestos, alrededor de 2.900 euros, 3.900 euros más por familia, por hogar, y lo que no es razonable es pedirle a un español con una renta media de 25.000 euros que haga el mismo esfuerzo fiscal que un alemán que tiene una renta per cápita un 45% superior a la de un hogar español. Efectivamente, y de hecho, Santiago, este informe recoge pues, un indicador que es muy relevante, que es cuántos impuestos paga realmente el español medio. Es decir, una persona con un sueldo medio, incluyendo, lógicamente, las cotizaciones sociales, porque eso también forma parte del sueldo del trabajador. Y ahí se observa que casi el 44% de nuestro sueldo real se va en el pago de impuestos. Es decir, prácticamente la mitad del año trabajamos única, exclusivamente para el Estado, para pagar impuestos. En efecto, y ahora justamente que estamos viendo pues, la declaración o el inicio de la campaña de renta, existen muchos ejemplos numéricos, porque evidentemente el pago del impuesto sobre la renta depende de muchos condicionantes, si hay bonificaciones, reducciones, también depende mucho de la comunidad autónoma en la que vivamos, porque también es importante aclarar a los ciudadanos que el 50% de lo que ganan lo graban las comunidades autónomas y el otro 50% el Estado. Entonces también hay margen para que las comunidades autónomas bajen los impuestos o también los suban. Y hay ejemplos bastante llamativos. Por ejemplo, las rentas de las personas que ganan más, unos 600.000 euros anuales, por ejemplo, en Valencia, una renta de 600.000 euros paga 300.000 euros sin impuestos, es decir, el 50% de lo que gana, de lo que ingresa anualmente, mientras que un madrileño, por ejemplo, estaría pagando 250.000 euros. Hay una diferencia de más del 15% de lo que gana. Después tenemos las rentas medias que pagan alrededor del 5%, pero siempre los tramos inferiores y superiores, donde menos se paga, es en la Comunidad de Madrid. Entonces sí que también es cierto que hay margen para contrarrestar la política fiscal de aumentos de impuestos que el Instituto Juan de Mariana también cuantifica en 69 subidas o modificaciones de impuestos desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, 69, es decir, una subida o creación de impuesto al mes, pues las comunidades autónomas pueden aplicar políticas que den algo de margen y de alivio fiscal a los ciudadanos. Y aquí tenemos ejemplos como los de la Comunidad de Madrid o mismo la comunidad en la que resido, en Galicia, donde los gobiernos regionales sí que están contrarrestando en parte esas alzas de impuestos por parte del gobierno central. Oye, Santiago, y una pregunta que está siempre, cuando surge el tema de impuestos, siempre defiende la izquierda y lo dice por tierra, mar y aire, esto de que los ricos pagan pocos impuestos. ¿Esto es cierto o es un mito? Es un mito total, porque
Para empezar, tenemos un sistema fiscal progresivo. De hecho, la figura tributaria más importante en nuestro país y el IRPF es un impuesto progresivo. Eso significa que cuanto más tienes, más pagas. Eso para empezar. Pero tenemos una paisana que es vicepresidenta del gobierno que le gusta mucho decir eso de que le voy a dar un dato. Bueno, pues nos vamos a los datos, a la página web de la agencia tributaria. Están ahí subidas las estadísticas de las declaraciones del IRPF de varios años. El último disponible es 2021, es decir, las declaraciones que se presentaron hace justo 2 años. Pues ahí tenemos, por tramos de renta, cuánto han pagado cada español. Pues los españoles que han ganado más de 150.000 euros, que podríamos catalogar como ricos aquí en España, más de 150.000 euros, son más o menos el 1% del total de las declaraciones, de 22 millones de declaraciones que se presentan al año en España. El 1% son aquellas personas que ganan más de 150.000 euros y significan el 17% del total de la recaudación. El 1% de contribuyentes pagan el 17%. Pero si incluimos también, por ejemplo, a los que ganan más de 60.000 euros en esa suma, porque debemos recordar que Podemos en su momento defendía que los ricos eran aquellos que ganaban más de 60.000 euros, bueno, pues serían el 40% de la recaudación frente al 6% de los contribuyentes. Es decir, los españoles, los que más ganan, contribuyen de manera proporcional más al sistema tributario. De hecho, podemos contabilizar aproximadamente que, sumando estos tramos elevados de renta, también el impuesto sobre patrimonio, que aquí España es una excepción. En Europa solo se paga impuesto de patrimonio en Suiza y en Noruega y además de España. Pero que además, aun por encima, los tipos impositivos en España son mucho más elevados que en Noruega o Suiza. En España podemos encontrar en comunidades autónomas donde el patrimonio paga el 3,75% de tipo impositivo frente al 1,1% de Noruega o el 0,7% máximo que podemos encontrar en algunos cantones en Suiza. Bueno, pues sumando todos estos impuestos, además del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas o en los impuestos extraordinarios a banca, incluso sumando el impuesto sobre sociedades, nos encontramos que los españoles que más ganan pagan alrededor de 57.000 millones de euros anuales. Para hacernos una idea, esa es la cifra del déficit fiscal anual que tiene España. Es decir, por ejemplo, si quisiésemos cerrar la brecha que tiene de ingresos y gastos el sector público, deberíamos doblar los impuestos que ya pagan los ricos. Y Santiago, una última pregunta. Impuestos hay muchos, de lo más variado, pero los hay más perjudiciales o más dañinos que otros. ¿Cuáles son los impuestos más perjudiciales? Pues mira, los impuestos más perjudiciales podemos empezar por otro informe que también se presentó esta semana de la Tax Foundation aquí en España, que habla de la competitividad fiscal. Bueno, pues aquí España lo hace muy mal, porque de 38 países que analiza la Tax Foundation, España aparece en el puesto número 31 como el sistema impositivo menos competitivo, de puesto 31 sobre 38. Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, no es que lo hiciésemos especialmente bien, pero al menos estábamos en el puesto 22, mitad de tabla más o menos. Pues ahora estamos en el puesto 31. Bueno, eso quiere decir que tenemos un sistema fiscal muy poco competitivo, que daña a la actividad económica. ¿Y por qué? Pues porque, por ejemplo, tenemos ese grueso de diferencial con respecto a Europa en la imposición indirecta. ¿Y por qué esto es importante? La imposición indirecta, los impuestos, por ejemplo, sobre el consumo, son los que menos dañan la economía. Todos los impuestos tienen efectos negativos sobre la actividad económica, no lo podemos negar. Lo que pasa es que hay impuestos menos perjudiciales que otros. Y en este caso, el IVA, por ejemplo, si aumentásemos en 1% la recaudación en IVA, el PIB se contraería aproximadamente al 0,25%. En cambio, esos impuestos que le encanta a la izquierda subir, como son el impuesto sobre el capital, si aumentamos en 1% la recaudación sobre los impuestos sobre el patrimonio, por ejemplo, el PIB se deteriora en 1,2%, es decir, 0,5 puntos porcentuales más que con respecto a los impuestos indirectos. El resumen es que si queremos aumentar la recaudación, o al menos que si ese es el deseo de Pedro Sánchez, pues al menos que lo haga bien y que no aumenten más aquellos impuestos que son más perjudiciales para la actividad económica, que son los que están relacionados con la generación de actividad económica. Es decir, sobre todo rentas de trabajo y también impuestos sobre la riqueza.
Creo, Santiago, por desgracia, que Pedro Sánchez no nos va a hacer mucho caso. En todo caso, ahí quedan los datos, ahí quedan las explicaciones y ahí queda la realidad del sistema fiscal, el sistema impositivo en España. Santiago Calvo, economista, analista del Instituto Juan de Mariana, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Manu. Pues esta es la realidad del sistema fiscal español. Pero ojo, atentos, porque hay más. Pues como digo, aquí no acaban las malas noticias. ¿Qué pensabais? ¿Que Hacienda te iba a robar solo el 44% de tus ingresos? ¿Que se iba a acabar ya? Que no, IRPF, cotizaciones sociales, IVA. No. Aún hay más. Aún hay más. Hacienda, amigos, es insaciable. Y especialmente la Hacienda española. Va a haber más impuestos. Es el llamado impuesto de solidaridad que Pedro Sánchez se ha inventado, el gobierno del PSOE se ha inventado, se ha sacado la chistera y que va a entrar en vigor en el año 2025. La noticia está relacionada con, es de esta misma semana. El gobierno ha aprobado el reglamento, el desarrollo reglamentario del llamado impuesto de solidaridad. ¿Y esto qué es? Pues es un impuesto que se ha inventado el gobierno para pagar las pensiones, para contribuir a la financiación de las pensiones públicas. ¿Cuál es el problema? Pues el problema de fondo es que las pensiones públicas bajo el gobierno de Pedro Sánchez no dejan de subir. No dejan de subir por cuestiones electoralistas, para comprar votos, ni más ni menos. Y a pesar de que la recaudación por cotizaciones sociales marca récord, está en máximos históricos, sin embargo no llegan las cotizaciones para pagar la seguridad social, para pagar las pensiones públicas. Y por lo tanto hay un déficit, hay un agujero que se tiene que financiar de dos formas, única exclusivamente vía deuda, emitiendo deuda pública, que son impuestos futuros, y vía subidas de impuestos, que son impuestos presentes. Precisamente por eso el gobierno está subiendo los impuestos y se ha sacado la manga este nuevo impuesto de solidaridad, entre comillas. El exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se inventó una subida adicional de cotizaciones sociales sobre los sueldos de más de 56.000 euros al año. El Consejo de Ministros aprobó hace 2 semanas el desarrollo reglamentario de este nuevo impuesto para activarlo ya en el año 2025. Es decir, en el año 2025 el Gobierno va a aplicar una subida adicional de cotizaciones sobre todos aquellos contribuyentes que paguen más de 56.000 euros al año. Es decir, no es ni más ni menos que un impuesto extra, un impuesto adicional al trabajo en forma de cotizaciones sociales. ¿Y cuánto va a subir? Pues fijaos, la cotización subirá un 1%, un punto porcentual adicional en el año 2025. Pero a partir del próximo ejercicio se aplicará una subida anual media del 0,25% hasta el año 2045. Es decir, durante 20 años, desde el año 2025 hasta el año 2045, los sueldos de más de 56.000 euros se verán penalizados con subidas constantes año a año de las cotizaciones sociales. De tal forma que en el año 2045 esos sueldos van a pagar un 6% más de cotizaciones sociales. Fijaos, si sumamos al IRPF, que ya aplica un tipo del 45% a partir de 60.000 euros de renta, se le aplica este recargo en forma de cotizaciones sociales, el resultado es que el Estado se queda más del 50% de tu sueldo a partir de los 60.000 euros. A partir de 60.000 euros, el Estado cobra más que tú. Y seguramente esto es solo el principio, porque posiblemente habrá más subidas, ya que las pensiones siguen subiendo, el déficit de la seguridad social no deja de crecer y como consecuencia el gobierno de Pedro Sánchez, no tengáis ninguna duda, seguirá subiendo los impuestos. Es puro electoralismo, con el único fin de ganar votos, pero lo pagamos todos en forma de impuestos totalmente abusivos,
y expoliadores. La consecuencia de todo esto es que España se ha convertido en un auténtico infierno fiscal. Si a los impuestos que ya pagamos le sumamos estos nuevos impuestos trampeados bajo el apellido Solidaridad, el resultado es que España se está convirtiendo en un infierno fiscal. Y no solo por tener una carga fiscal muy elevada, sino también por tener un sistema ineficiente. Esto lo analiza el Instituto de Estudios Económicos a través de un informe y a través de un indicador que se llama Índice de Competitividad Fiscal. Fijaos en el siguiente gráfico. España ocupa el puesto 31 de un total de 38 países de la OCDE en el Índice de Competitividad Fiscal. La calificación de España es especialmente mala en fiscalidad empresarial y los impuestos sobre la propiedad y la riqueza. España, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, ha perdido 9 puestos en el ranking de competitividad fiscal. Hemos pasado del puesto 22 en el año 2019 al puesto 31 en el año 2023. Es decir, España tiene uno de los sistemas fiscales menos competitivos de todo el mundo rico, de todo el mundo desarrollado. Los mejores países, los países con un sistema fiscal más competitivo son Letonia, Nueva Zelanda, Suiza, República Checa o Luxemburgo, entre otros. Y esto de la competitividad fiscal significa ni más ni menos que se puede recaudar más dinero y mejor, incentivando la creación de riqueza y empleo, con menos impuestos o con menos o con tributos menos lesivos e ineficientes. Y esta es la clave. En España pagamos muchos impuestos y, sin embargo, recaudamos menos porque son impuestos lesivos, son impuestos dañinos para la creación de riqueza y la creación de empleo. Otro gráfico importante, el esfuerzo fiscal. Atentos. El esfuerzo fiscal en España es un 18% superior a la media de la Unión Europea. El esfuerzo fiscal establece una relación entre la presión fiscal y el PIB per cápita de cada país, es decir, se tienen en cuenta las rentas que cobran los trabajadores. No es lo mismo pagar una determinada cantidad de impuestos con un nivel de renta que con otro, suponiendo un sacrificio mayor a igualdad de impuesto pagado para aquellos países que presentan menores niveles de renta. Un ejemplo, no es lo mismo pagar un 40% de impuestos ganando 10.000 euros al año que ganando 100.000 euros al año. El esfuerzo o el sacrificio fiscal en el primer caso es muy superior. Pues bien, ¿cuál es la realidad en España? Que en España tenemos un esfuerzo fiscal en comparación con nuestra renta muy superior a la media de la OCDE, muy superior a la media de los países ricos. En concreto, un 18% más que la media de la Unión Europea. En España se pagan muchos impuestos, sí. En España se pagan muchos más impuestos que la media de países comunitarios. La clave, el indicador clave, es el esfuerzo fiscal. Cuando os digan los políticos, cuando os diga el gobierno que pagamos pocos impuestos, pues no es cierto. Nosotros, los españoles, pagamos más impuestos que el resto de europeos. Nuestro esfuerzo fiscal es un 18% superior a la media comunitaria. Ese es el dato que no te va a explicar ni te va a contar ningún izquierdista. Bueno, pues hasta aquí los impuestos reales que se pagan en España. El robo a mano armado, el atraco sin fisuras que aplica el Estado español a todos y cada uno de los paganinis, que somos las familias, las empresas y fundamentalmente el sector privado. Aquí pagan todos y pagan todos mucho, pero ya no es una cuestión de cuántos impuestos se pagan, sino de cómo actúa la agencia tributaria, de cómo actúa Hacienda. Y esto es importante, porque la agencia tributaria española en muchas ocasiones aplica una terapia de acoso y derribo, literalmente persecución injustificada, hacia muchísimos contribuyentes. Los inspectores tienen un plus de productividad por el cual cobran un bonus si recaudan más. La agencia tributaria en concreto ofrece a sus funcionarios un bonus de más de 125 millones de euros este ejercicio a cambio de que logren aumentar la recaudación en IRPF
y el IVA. Este sistema no es nuevo, lo inventó un exministro de Hacienda del Partido Popular, Cristóbal Montoro, en el año 2014. El peor ministro de Hacienda que ha tenido España en toda su historia. Pues bien, este incentivo es tremendamente perverso, porque sí, los funcionarios, los inspectores, cobran más, cobran un plus, si recaudan más. El problema es que luego les sale gratis si la justicia les quita la razón. Es decir, es un incentivo perverso. Yo aquí no estoy culpando en ningún caso a los funcionarios, que los hay muy buenos. También los hay malos, pero también los hay muy buenos. No es una cuestión de personas, es una cuestión de incentivos. Y el incentivo en España que aplica la agencia tributaria es tremendamente perverso, porque el funcionario, el inspector, no pierde nada exigiéndole al contribuyente cosas que a lo mejor no le debería exigir, o haciendo estimaciones que no están justificadas, intentando exprimir al máximo en cada una de sus inspecciones a las empresas y a los particulares, porque, insisto, si recauda más, también cobra más. Y no todo el mundo tiene la capacidad económica para pleitear con Hacienda, para pleitear con la agencia tributaria, porque, para empezar, te pueden hacer 1000 perrerías. Y para terminar, tienes que tener paciencia, tienes que tener una estabilidad psicológica muy importante para aguantar el envite y también una capacidad económica importante para gastarte el dinero en abogados, en asesores fiscales, en procuradores para llevar a cabo el juicio adelante y reclamar ante la justicia lo que consideras que es un atropello. Y lo curioso es que en muchas ocasiones la justicia le da la razón al contribuyente, pero como la justicia en España también es especialmente lenta, te puedes tirar años pleiteando con Hacienda y gastándote un dineral hasta que finalmente un juez te dé la razón. Hacienda, sin embargo, siempre gana. Hacienda te exprime al máximo. Sus inspectores ganan más si te sacan a ti más dinero, aunque no esté justificado, aunque no sean justas esas exigencias, aunque no sean justas esos impuestos que te pretenden cobrar o esos cálculos que hacen. Pero como les sale gratis, porque si luego la justicia le da la razón al contribuyente, no pierden el plus, no tienen que devolver el dinero, el incentivo es tremendamente perverso, hasta tal punto que se cometen todo tipo de abusos hacia los contribuyentes. Y esto lo implantó Montoro, un gobierno del Partido Popular. Y sin embargo, por supuesto, lo está manteniendo un gobierno de izquierdas con el Partido Socialista a la cabeza. Esto provoca indefensión ante Hacienda, indefensión ante la agencia tributaria. Para empezar, porque el contribuyente tiene que demostrar su inocencia. Eres culpable hasta que tú demuestres lo contrario, o bien al funcionario o bien ante la justicia. Pero de primeras eres culpable, a los ojos de Hacienda. En segundo lugar, porque este tipo de incentivos generan, como digo, persecución y abusos. Y en tercer lugar, porque Hacienda, mientras te está investigando, mientras te aplica la sanción, te aplica además embargos preventivos para que no te puedas escapar. De primeras te embarga tus activos y ya luego que dictamine la justicia quién tiene la razón. Por lo tanto, te puede hundir en la más absoluta miseria. Así es como actúa la agencia tributaria en España. La mafia siciliana, en comparación con la Hacienda española, son unos niños de papá. No tiene absolutamente nada que envidiar las formas de la agencia tributaria, las formas de la Hacienda española con muchas mafias alrededor del globo. Y para hablar de esta cuestión tenemos a un grandísimo experto en materia fiscal, Marc Urgell. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Manuel. ¿Cómo va todo? Bueno, Marc es un gran experto en materia de fiscalidad, en materia de impuestos. Tiene un despacho, Avast Global, en donde asesora a muchos youtubers, a muchos empresarios que han emigrado a Andorra, escapando precisamente de la brutal fiscalidad que se aplica en España y escapando también
de esta persecución, de este acoso y derribo que aplica la agencia tributaria a muchísimos españoles. Marc, ¿cómo actúa desde tu experiencia las inspecciones fiscales en España, especialmente a determinados empresarios, a determinados particulares que tienen éxito y que ganan dinero? Bueno, actúa de la única forma que sabe y que puede actuar, y es de forma implacable, ¿no? Al final, España es un Estado que tiene un gasto público desorbitado, que hay que financiar con ingreso público, y el ingreso público lo pueden obtener de aquellos que tienen más recursos. Entonces, existe un incentivo bastante claro a ir a buscar empresarios y obtener el máximo de recaudación posible, ¿no? Entonces, España tiene, yo creo, dos problemas. Uno es la elevada presión fiscal, que es un dato, ¿no? Es una presión que puede ser superior al 50% y que evidentemente para un empresario es letal, pero luego también está la parte cualitativa, ¿no? Que es el acoso y derribo, la persecución que realiza la agencia tributaria contra estos empresarios que lo que están haciendo es generar riqueza, generar empleo y generar valor. Entonces, de lo que más se queja la gente que nos viene a visitar para hacer el cambio de residencia a Andorra es precisamente de eso. O sea, estamos en un punto que no se quejan del 50%. Se quejan del trato recibido por la administración tributaria. Se quejan de que ellos pierden siempre. Porque incluso ganando una inspección, pierden. Porque el coste de los abogados, del asesor fiscal, ese coste nadie lo cubre. O sea, contra la administración, si tú ganas o se cierra la inspección sin ningún tipo de consecuencia, el coste lo asumes tú. Entonces, claro, es una situación en la cual el empresario pierde siempre. Por no hablar, evidentemente, de que te hace perder el foco, te hace estar atento más al tema fiscal que a generar riqueza. Y eso, pues, desde luego, es un despropósito. Por poner un ejemplo, incluso en el caso de que la justicia te dé la razón y finalmente Hacienda pierda y, por lo tanto, te tenga que devolver dinero que no te tenía que haber cobrado, resulta que sobre esa cantidad se aplican intereses. Bueno, pues esos intereses también tienen que tributar. O sea, es el colmo. Correcto. Te roban 3 veces. Es legal. Lo que pasa es que hay que diferenciar lo que es la vía administrativa, que es la inspección fiscal, de la parte judicial, ¿vale? Hay un concepto que se llama firmeza en vía administrativa, que es, oye, conforme todo el procedimiento, entendemos que usted debe a Hacienda. Entonces, como la administración considera que usted debe a Hacienda, usted de momento paga. Y si usted ahora quiere ir a juicio y que un juez le defienda, ¿vale? O que un juez tome la determinación de decidir si tiene razón Hacienda o no, que por cierto muchas veces no la tienen, usted de momento pague. Y si usted no paga, le embargamos los activos. Entonces, claro, esta forma de proceder, que está dictada por la ley, es lo que tenemos, es extremadamente agresiva. Porque significa que si le sumas la lentitud de la justicia, tienes un doble hándicap, que te bloquea los activos o que tienes que pagar, y de aquí 4, 5, 6 años veremos si tienes razón. Y si la tienes, le devolvemos el dinero y más intereses que toquen, ¿no? Que de alguna forma tampoco vienen a cubrir el daño ni moral, ni el daño económico, ni el daño psicológico que puede hacer un contribuyente, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende, Marc, y por tu experiencia, ha salido en muchos medios, lo más llamativo es precisamente por su impacto mediático, muchos youtubers que han tenido mucho éxito aquí en España, que llegado a un punto dicen, mira, yo me encanta mi país, estoy feliz aquí la calidad de vida es incomparable, pero estoy harto de que me roben, estoy harto de que me engañen, estoy harto de que me tomen el pelo literalmente. Lo digo porque creo recordar, por ejemplo, que el Rubius lo dijo también públicamente, que también está en Andorra, se fue a Andorra, que no se iba tanto por el pago de impuestos, que pagaba una auténtica barbaridad, sino porque no le dejaban de hacer inspecciones. Es decir, que es una cosa que me sorprende, porque una cosa es, oye, mira, yo hago todo regularmente, está todo perfectamente estipulado, pago mis impuestos aunque sean muy altos, pero que me dejen en paz. No, es que le hacen una inspección, acaba una inspección y le vuelven a abrir otra y le vuelven a hacer un requerimiento, es decir, no te dejan en paz. Exacto. O sea, al final, como decía al principio, ¿no? Es un acoso y derribo contra aquellos que tienen, porque lo que buscan es poder financiar las arcas públicas y atacan siempre a los mismos, a los que ven que más pueden pagar. Es un despropósito absoluto y además llega un punto en el cual los empresarios están más pendientes de la inspección o de la administración pública que de su negocio. Y eso
Eso es mortal. Eso es mortal porque al final lo que consiguen es que en lugar de crear riqueza, estamos intentando evitar inspecciones de Hacienda o combatiendo inspecciones de Hacienda y eso perjudica a toda la economía, a toda la economía. Yo el otro día lo decía, ¿no? ¿Cuál es la cifra de ingreso público necesario para sostener España según un socialista? La respuesta de la cifra es una palabra y es más. Nunca va a ser suficiente. Siempre van a querer más. Entonces, es una batalla, a mi juicio, bastante perdida. Y todo el mundo que hace este cambio de residencia viene a buscar un poco de tranquilidad, porque aquí en Andorra, si tú pagas tus impuestos, que son pocos, pero si los pagas, no tienes ningún problema. Y eso es algo que creo que es de mucho valor, ¿no? El estar tranquilo y saber que tu Estado no te está persiguiendo constantemente, ¿no? Esto es lo que se llama, lo que se conoce comúnmente como seguridad jurídica. Es decir, tú sabes que si haces las cosas bien, no te van a venir a tocar a la puerta de madrugada o a fastidiarte la vida, ¿no? Me gustaría entrar precisamente en el tema de Andorra. Tú que trabajas ahí, tienes un despacho de gran éxito en Andorra. Ojalá yo tuviera tantísimo dinero como para irme a Andorra y que me compensase. Desde luego contrataría tus servicios, Marc. Pero en base a tu experiencia, ¿por qué Andorra? ¿Por qué huir a Andorra? ¿Cuáles son las ventajas que ofrece Andorra a nivel fiscal en comparación con España? Andorra es un país que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando tú decides cambiar de residencia, tú como particular o tú con tu familia, porque al final a veces son unidades familiares, tú buscas varias variables, ¿no? Una es los impuestos, pero otra es la seguridad, otra es la tranquilidad, otra es la proximidad a tu, entre comillas, lugar de origen, la proximidad cultural, el civismo. Andorra cumple con todas esas variables. O sea, Andorra es un sistema fiscal que te exige como máximo un 10% de tus ganancias. Es decir, tu techo es un 10%. En el peor escenario, pagas un 10%. Es decir, el empresario está cómodo pagando un 10%. Está muy cómodo. Y además, el nivel de cumplimiento es absoluto. O sea, mi experiencia es que el contribuyente en Andorra paga escrupulosamente lo que le toca. No defrauda, porque no hay incentivo a defraudar. Prefiero pagar lo que me toca y estar tranquilo que defraudar, porque es una carga tributaria justa. El problema que tenemos en España es que con 50 y pico % de impuestos, el incentivo a defraudar es muy alto. Y esto siempre pasa en España, de ¿lo quieres con IVA o lo quieres sin IVA? Esto en Andorra es impensable, nuestro IVA es el 4,5%. Entonces, la recaudación del impuesto indirecto es impecable porque no hay incentivo a defraudar. Y es la muestra de que cargas impositivas más bajas de alguna forma contribuyen a un mejor cumplimiento fiscal, que es algo que desde el Ministerio de Hacienda parece que no se tiene muy claro. Pero efectivamente, entonces Andorra cumple con el requisito de ser una jurisdicción de una tributación moderada junto con que es el país más seguro del mundo, con que existe un entorno empresarial y de emprendimiento brutal y además estás en Europa, estás muy cerca de España, estás al lado, ¿no? Pero esto es importante lo que comentas, Marc, porque me estás hablando, el IRPF 10%. A partir de algún determinado umbral, es decir, ¿hay contribuyentes que no pagan nada en IRPF? Sí, bueno, son 24.000 euros de exención de IRPF, de 24.000 hasta 40.000 pagas un 5%, de 40 en adelante pagas un 10%. Pero lo que es muy, muy importante es que a nivel societario tú pagas un 10% en la sociedad o un 10% en el IRPF. En un sitio o en el otro, no se suman. Tu carga global es un 10%, que a veces los que venís de España cuesta de entenderlo, porque estáis acostumbrados a pagar tanto en la sociedad como en el IRPF. Aquí eso no ocurre. Pero me va a explotar la cabeza, Marc. O sea, me estás diciendo, hasta 24.000 no pagas IRPF. De 24.000 a 40.000 euros al año, que es la clase media española, donde se concentra el grueso de los contribuyentes, un 5% de IRPF. 5% de IRPF. A partir de 40.000, 10% de IRPF. Bueno, aquí estaba comentando antes en el programa cómo se divide la estructura impositiva del IRPF en España. El tipo mínimo, el mínimo es del 19% y se aplica a partir de 12.000 y pico euros. Y el máximo es del 47% a partir de 300.000. A eso súmale cotizaciones sociales. Bueno, eso en cuanto a IRPF. Pero es que además se da la paradoja de que si yo, por ejemplo, tengo una empresa y me pongo un sueldo, primero tengo que pagar en el impuesto de sociedades por los beneficios que genera mi empresa un 25% y luego tengo que pagar en el IRPF lo que me corresponda por el sueldo que me ha asignado, que cobro de mi empresa. En Andorra no, en Andorra es o sociedades o renta.
Claro, o sea, en España, lo que explicabas te da un pequeño matiz. Cuando tú te retribuyes un sueldo, ese sueldo es deducible, con lo cual pagas solo en IRPF. Lo que pasa es que de tu beneficio pagas el 25 y cuando te pagas el dividendo, pagas entre el 19 y el 27 más. O sea, que al final te pones a sumar y dices, madre mía, me voy a 50, ¿no? Aquí es un 10% una vez. No hay más vuelta de hoja. Entonces, evidentemente, pues la carga tributaria que tenemos aquí es una carga cómoda y la gente está encantada. La gente está encantada de venir aquí y trabajar aquí. Y luego está el tema del IVA, que es 4 y pico % que me has dicho en comparación con el 21% de España. Vale, esto en cuanto a estructura fiscal. Marc, ¿en Andorra hay servicios públicos? ¿La gente se muere en las calles porque no hay sanidad pública, por ejemplo? En Andorra hay sanidad pública, lo que hay un modelo de copago, es decir, es un modelo en el cual si tú utilizas el servicio público sanitario tienes que pagar un 25% del coste, pero ojo, si tú acreditas que tus rentas son insuficientes, el Estado te cubre el 100%, con lo cual nadie se muere por las calles, no hay nadie con dificultades desde ese punto de vista, ¿no? Y luego, evidentemente, no me has preguntado por impuesto de patrimonio o sucesiones, que aquí no sabemos ni de qué estás hablando, es decir, no tenemos ni idea de qué estás hablando, con lo cual, evidentemente, es un modelo que tampoco penaliza a aquel empresario que ahorra y luego se lo traspasa a sus hijos, que es algo que en España sí, y es un impuesto no injusto, no, lo siguiente, es un impuesto que no tiene ningún sentido. O sea, que hay servicios públicos, hay sanidad pública, entiendo también que hay educación pública, hay colegios públicos también. Correcto, y además colegios públicos donde el contribuyente o el ciudadano elige si se forma en francés, en catalán o en castellano. O sea, vamos, mejor no te lo puedo pintar. Es decir, al final sí que es cierto que es un país que hay que hacer la comparativa correcta, ¿no? España es un gran estado, ¿no? Andorra es un estado más pequeño. España muy probablemente no podría afrontar tipos del 10%, no, pero quizá del 25% sí. O sea, quizá, no te digo de bajar al 10%, pero mucha gente que viene a Andorra, si el tipo impositivo en España fuera un poco más competitivo, no harían el cambio. Si la agencia tributaria no fuera tan agresiva, no harían el cambio. Y eso creo que es algo que debería reflexionar el gobierno, porque yo creo que es una forma de mantener el talento en España, de que se cotice más en España y de que finalmente se tribute más en España, porque el 50% de cero es cero. Y lo que van a conseguir es grabar al 50% bases imponibles de cero, porque la gente se va. La gente se va. Marc Urgell, fundador, CEO de Avast Global, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos en contacto. Fuerte abrazo, amigo. Un placer, Manuel. Cuídate. Hasta luego. Pues amigos, hay vida más allá de los Pirineos, hay vida más allá del confiscatorio Estado español y de los abusivos, ineficientes, contraproducentes y elevadísimos impuestos que pagamos en España. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos. Despierta, que no te engañen y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana.